Hola, nosotros somos Andrés, Angie y Carol. Nosotros escogimos el tema de deforestación en la región del Darién, Chocó. Esta región se encuentra ubicada en los departamentos de Antioquia y Chocó. También cubre parte de Panamá, pero nosotros nos enfocaremos en la parte colombiana. Este es un lugar de gran importancia mundial. ¿Por qué? Porque gracias a su ubicación geográfica se tiene endemismo y grandes riquezas naturales. Asimismo, ha sido blanco de violencia y siendo este vulnerable en varios aspectos. Cuenta con distintas problemáticas. Nosotros nos enfocaremos en la deforestación, que pues también abarca varios temas. Bueno, esta región, dentro de sus grandes temas, tiene selvas impenetrables, cuenta con los manglares más extensos de Sudamérica, tiene 171 especies de anfibios endémicos. De las 50.000 especies reportadas en Colombia, de 7.000 a 8.000 son endémicas de esta región. También tiene 12 tipos de vegetación diferentes y pues ha sido declarado también como reserva natural y tiene es uno de los 17 sitios prioritarios para la conservación en el mundo. Bueno, también hace parte de los 11 puntos más amenazados del planeta, donde se concentra el 80% de la deforestación. Y podría perder unos 3 millones de hectáreas de aquí al año 2030. Bueno, entonces ya entrando en el tema de la deforestación, encontramos que la extracción maderera es una constante en el desarrollo histórico de la región. Colonos y empresarios se dedicaron a deforestar los bosques de las cuencas del Atrato y del Pacífico desde épocas muy tempranas, durante el siglo XX. Bueno, el aumento de la demanda de maderas, la expansión del mercado nacional y mundial y la producción de aglomerados, para los cuales los cativales, que son una especie forestal, fueron el insumo básico. Esto permitió que en los años 50 entraran las grandes compañías madereras mediante el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal. Entonces esto hizo que se creara la Reserva Forestal del Pacífico. Bueno, en el Darién colombiano, como ya lo he mencionado, es una de las regiones que tiene mayor incidencia de los factores que determinan el conflicto social y armado en Colombia. Porque allí se encuentra lo que es la presencia de grupos armados, la pobreza generalizada, ausencia del Estado, el analfabetismo, narcotráfico y demás. Bueno, estos factores lo que hacen es propiciar una marcada diferenciación entre los distintos grupos sociales que conviven en la zona, ya que allí se encuentran lo que son diversidad étnica y cultural, evidenciada en las comunidades que son afrodescendientes e indígenas. Dentro de las comunidades indígenas se encuentran tribus como los Puna, Embera y Bouna. Bueno, más de la mitad de la superficie total de Colombia, que son aproximadamente, o sea, el 51.35%, está cubierta por bosques naturales. Esto abarca unas 58.2 hectáreas. Bueno, estas regiones se dividen en la parte de la cuenca del Amazonas y el Chocó, específicamente la región del Darién. Bueno, tenemos que cerca de la mitad de estos bosques naturales del país se encuentran en los territorios de los indígenas y los afrodescendientes. Y pues estas zonas son blanco de pobreza y de falta de gobierno. Entonces por eso cuenta con muchos problemas. Bueno, también tenemos que la pérdida y la degradación de zonas forestales naturales se considera como un problema importante en Colombia debido a todo esto. Las estimaciones de la tasa de deforestación se encuentran en un rango de 0.2 al 0.5% al año. Eso son pérdidas significativas de hectáreas de reservas forestales. Bueno, tenemos que la región del Chocó, Darién específicamente, se encuentra cada vez más amenazada. ¿Por qué? Por el cambio de uso del suelo,
que se da para agricultura, se da para ganadería, cultivos ilícitos y proyectos de infraestructura y minería. Son como las principales causas. Se tiene que la región del Darién-Chocó es una de las más diversas del mundo, según la WWF, 6,9 millones de hectáreas con cubierta forestal, abarcando más de 8.000 especies de plantas y 600 especies de aves, considerada el punto de inicio entre los océanos Atlántico y Pacífico, y como se mencionó anteriormente, es el área de conexión entre las tres Américas. Tiene suelos apropiados para el cultivo de palma aceitera. 3 millones de hectáreas del bosque de Darién-Chocó desaparecerán para 2030 si se continúa con el actual modelo. Las principales especies afectadas actualmente por la tala son el cocobolo, la caoba. Otras especies que también son buscadas son el espave, el pino amarillo, el bálsamo, el cedro y el cedro espinoso. A nivel nacional se tiene que la región del Pacífico, ya hablando en un conglomerado más grande, se tiene que 12.206 hectáreas perdidas en 2015, 29.000 hectáreas perdidas en 2016, fue la región que más incrementó su participación en la deforestación de Colombia. Del 10% en 2015 llegó al 16% en 2016, según la revista Semana Sostenible. Colombia pasó de tener 64 millones de hectáreas de bosque en la década de los 90 a 58 millones de hectáreas de bosque para el año 2015. El 80% de la pérdida de la superficie forestal en todo el mundo se concentra en 11 lugares, 10 de los cuales están en los trópicos y 2 en las regiones de Colombia. Entonces uno de ellos situado en la región del Darién-Chocó. La tala forestal contribuye con las emisiones de CO2. En 2017 se detectaron 8 puntos críticos de deforestación, según el IDEAN y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Producto de la deforestación, 500 municipios tienen riesgos de deslave. Los cambios de cobertura de la tierra son causantes del 35% de las emisiones de CO2. Desde el sistema ambiental se analizaron los 4 componentes. Entonces, en el componente económico se analizó desde una perspectiva regional y nacional. Se encontró tanto en una como en la otra que uno de los principales problemas son las actividades económicas, que se traducen en agricultura pequeña y mediana escala y principalmente la tala indiscriminada, principalmente para demanda de combustibles. Otro de los problemas que se encontraron tanto a una escala regional como a una escala nacional es la expansión de la frontera agrícola y los cultivos ilícitos. Además, se tiene a escala nacional la construcción de infraestructura. Se pensó más o menos en el gobierno de Álvaro Uribe expandir una vía panamericana que atravesara hasta comunicar con Panamá. El componente sociocultural se analiza desde la parte histórica. Entonces se tiene que la región ha sido habitada por numerosas tribus indígenas a la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan se dan cuenta de que la región del Darién es una región con una posición estratégica. Entonces, debido al miedo de que la conquistaran, deciden aislarla. Poco a poco, ya hacia la década de los 50, se consagra con un modelo extractivista, empezando con la explotación del caucho. En los años que pasaron, se hizo presente la explotación de oro, platino y resilla. Ya se consolida la extracción maderera como un pilar de desarrollo histórico en la región. Los grandes empresarios se han dedicado a deforestar bosques desde épocas muy tempranas. Las comunidades indígenas poco a poco cambian sus actividades tradicionales, influenciadas por la cultura occidental, y de la devastación ecológica comienza con la llegada de los colonos. En otros factores se tiene el crecimiento demográfico de la región, la existencia del narcotráfico proveniente de actores como guerrillas, carteles y paramilitares. Se tiene que aproximadamente el 63% de la población en condición de pobreza y el restante en pobreza extrema. El mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del país, con el 79,1 para el año 2017. Para el año 2018, y ya aún habiendo pasado un año largo de la firma de los acuerdos de paz, continúan aún en manos de paramilitares. Se tiene la tasa de desempleo más alta del país, el 11%, y una tasa de desnutrición de 35 por cada 10.000 menores, y una tasa de analfabetismo del 30%, según el informe de 2017 de la Defensoría del Pueblo. En la local se tiene la construcción de la vía panamericana propuesta en el gobierno de Álvaro Uribe para el año 2009.
También se tiene que el Chocó de Darién es el primero en generar créditos de carbono para proteger el bosque en un territorio colectivo. La actividad está gestionada por Cocomasur. El proyecto protege 13.465 hectáreas. También a nivel político se tiene la falta de institucionalidad y el olvido del Estado. Por otra parte, la escala a nivel nacional es similar. Se tiene, por ejemplo, que el 73% de la deforestación del país se concentra en la jurisdicción de 6 corporaciones autónomas regionales. El contrato del Plan Graria-Natrato suscrito en 2012, eje central, es avanzar con la superación de la pobreza extrema de la región Natrato. Este está suscrito en el Departamento Nacional de Planeación en el año 2012. Y se tiene un programa de deforestación cero que principalmente se lleva en la Amazonía. Y las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de manejar y supervisar principalmente el recurso forestal. Para nuestro marco ordenador, nosotros escogimos el modelo de PSIR, que es el modelo de fuerza motriz, presión, estado, impacto y respuesta. Entonces, como componentes e indicadores tenemos en la parte de fuerza directriz, tenemos lo que es la colonización, cambio de uso del suelo, actividades económicas de la población e infraestructura. Para la presión tenemos lo que es el consumo de recursos naturales, emisiones a la atmósfera, ruido, fuerzas armadas, intereses políticos e ilegalidad. Para estado contamos con lo que es fragmentación de ecosistemas, la pérdida y degradación de las zonas forestales naturales, las migraciones de las personas, la falta de medios financieros e inversiones en tecnología e innovación y pobreza. Y para impacto tenemos productividad y competitividad del sector, pérdida y degradación de la cubierta de los bosques. Tenemos que las comunidades pierden totalmente su control sobre su territorio y sus recursos naturales, que la ilegalidad aumenta la desigualdad a nivel de la comunidad. Tenemos la reducción de los ingresos del Estado y pérdida de impuestos forestales. Y por último, para respuesta tenemos corredor de conservación, políticas públicas, participación comunitaria, gestión sostenible de los bosques y control de las actividades forestales. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es implementar los indicadores ambientales para lograr analizar la situación actual de deforestación del Darién. Asimismo, los objetivos específicos es analizar el área afectada por la deforestación en dicha zona. También identificar las principales actividades económicas que aportan a la deforestación de la zona. Ya teniendo estas zonas identificadas, esas actividades económicas identificadas, logran analizar el impacto de cada una, así logrando dar un análisis completo de esta situación, de esta problemática que se da en esta zona. Bueno, como análisis de resultados, nosotros encontramos que la zona conocida como la región del Darién está marcada por un historial conflictivo, donde el dominio tanto del terreno como de los recursos ha sido el principal interés por décadas. Esta lucha por el dominio ha sido involucrada en procesos de conflictos que han llevado a la población a una situación de pobreza y poco desarrollo en general. También tenemos que las diferentes necesidades de la población la han obligado a colonizar nuevas zonas, incrementándose la deforestación en el Darién. Y a su vez traen afectaciones a la biodiversidad, recursos naturales y demás. Encontramos también que pues comúnmente el proceso de deforestación comienza con la construcción de carreteras que atraviesan los bosques, entonces estos dan paso a la tala y la minería. Una vez que
se desboza el bosque. A lo largo de la carretera llegan los agricultores comerciales o de subsistencia y comienzan a producir cultivos. Pero entonces, pues el suelo de los bosques tiene muy pocos nutrientes y es demasiado frágil para poder sustentar los cultivos durante mucho tiempo. Entonces, lo que sucede al cabo de unos 2 o 3 años es que los suelos ya se han agotado. Entonces, la producción de estos disminuye, obviamente, y los agricultores pues dejan de cultivar, entonces dejan ahí como que crezca la hierba. Y así se da pues como que sí, la pérdida de estos terrenos. Entonces ahí es cuando aprovechan los ganaderos y llegan a como a generar su producción ahí. Ya como conclusiones, se tiene que las principales razones por la deforestación en el Darién son las actividades económicas y las necesidades insatisfechas de la población que habita ese sector. Asimismo, de estas actividades económicas, la principal razón es la expansión de la frontera agrícola y de la frontera también ganadera. Esto a razón de el dominio de tierras, también tanto de grupos lícitos como grupos ilícitos. Esto Dentro de esto cabe la medida de los cultivos ilegales, como lo es de la coca, ya que esta zona se presta para dicho cultivo. Los grupos al margen de la ley lo que hacen es deforestar estas zonas para introducir cultivos ilícitos o la ganadería extensiva. Por otra parte, también se tiene como conclusiones de que el análisis que se debe realizar en esta zona debe estar enmarcado también con un historial, ya que esta zona generalmente ha entrado en conflicto por el dominio de tierras, lo cual implica un contexto histórico y cultural que generalmente se tiene alejado del análisis que se realiza por medio de los datos y por medio de los indicadores. Asimismo, como conclusión, se tiene la importancia de los indicadores, la importancia para brindar la información, de brindar una información real, actual y resumida que puede servir para la toma de decisiones. Otra conclusión también es la importancia del sistema ambiental, tanto ya que abarca los 4 ítems, las 4 dimensiones, para encajarlas en un mismo contexto. Esto a base de la historia, como ya se había mencionado, de la historia y la cultura de esta zona, por el dominio de las tierras, por la guerra que ha perdurado y por las decisiones o la corrupción política que ha existido en esta zona. Ya como recomendaciones, principalmente se debe tener en cuenta la integración tanto de la población como de la fuerza pública, garantizando la seguridad para desempeñar actividades económicas dentro de la legalidad. Por otra parte, en la zona se recomienda implementar técnicas sostenibles, tanto de agricultura, ganadería o de tala sostenible, para garantizar un ingreso económico a la población existente. Otro, Otra recomendación es la creación de organizaciones que lo que hagan es estar cerca de la comunidad para saber las necesidades insatisfechas y así poder solucionarlas, evitando una expansión agrícola o una expansión demográfica, evitando la deforestación del Darién. Em, Otra recomendación, ya entrando en el tema de los cultivos ilícitos, es la erradicación obviamente de estos cultivos, y si la zona es apta para para la agricultura, reemplazar estos cultivos por otro tipo o otra especie de cultivo que sirva como acceso económico para la población. Si esta área es de interés ecológico y no es potencial para la agricultura, entonces reemplazar estos cultivos por una vegetación nativa, garantizando que haya un flujo ecosistémico y así prestar dichos servicios.